hecho la teoría, pero que teníamos que hacerlo también porque el jueves era feriado y no retrasarnos mucho. Hemos hecho lo que es el esqueleto de la cabeza, ¿sí? Entonces, hoy día, justamente la teoría va a versar acerca de este aspecto de la anatomía. Recuerden que nuestro curso es anatomía estomatológica, donde se va a ver lo relacionado que es cabeza, cuello y neuroanatomía. Muy bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Como hemos mencionado, vamos a ver el esqueleto de nuestra cabeza, vamos a resaltar los aspectos generales de este esqueleto y vamos a destacar de que este esqueleto se divide en dos grandes partes en relación a la morfología y en relación sobre todo a el desarrollo. Y entonces es así que vamos a tener al neurocráneo, al viscerocráneo. Entonces también esto lo vamos a desarrollar. La práctica del día de hoy fue específicamente acerca del neurocráneo. En la próxima práctica haremos viscerocráneo. Y también veremos lo que son las normas o vistas del esqueleto de la cabeza, es decir, ver cuáles son las principales características de este esqueleto de la cabeza visto por anterior, posterior, superior, inferior, lateral, etcétera, etcétera. A eso se refiere con normas, normas o vistas del esqueleto. Por lo tanto, ahí vamos a ver las principales estructuras que se ven en el esqueleto de la cabeza articulado, con todos los huesos articulados. En otro momento de las prácticas ya iremos viendo, de la teoría también, iremos viendo aspectos ya propios de cada uno de los huesos, ¿sí? Entonces, por ahora, todo va a ser en relación al esqueleto de los huesos articulados. Muy bien, entonces empecemos con los aspectos generales. Bueno, en primer lugar, obviamente tenemos que saber qué cosa es la cabeza, dónde está ubicado, con quién se relaciona, etcétera, etcétera. Entonces así podemos decir que la cabeza es la parte superior del cuerpo. Nos parece obvio, ¿no? Pero hay que decirlo. No nos olvidemos también que en anatomía siempre hay que tener presente la posición anatómica, ¿sí? Porque todas las descripciones de cualquier libro, cualquier explicación, están en relación a la posición anatómica, sea cual sea la posición que tenga el cuerpo o alguna parte del cuerpo, siempre se va a describir la posición y las relaciones que puedan existir entre las distintas partes del cuerpo, teniendo en consideración la posición anatómica, ¿sí? Entonces, considerando eso, decimos que la cabeza es justamente la parte superior del cuerpo. Parece obvio, ¿no? Porque nosotros somos bípedos, pero en el caso de los cuadrúpedos, la cabeza no es la parte superior. En el caso de los cuadrúpedos, la cabeza es la parte anterior del cuerpo, ¿no? Por eso es que recalcamos esto que aparentemente es obvio, ¿no? De decir de que la cabeza es la parte superior del cuerpo de los bípedos, en todo caso, ¿no? Y el ser humano es un bípedo. El esqueleto, el esqueleto de la cabeza está formado, este esqueleto está formado por 22 huesos. Normalmente se consideran 22 huesos, ¿sí? Que se articulan entre sí a través de articulaciones sinartrósicas, es decir, articulaciones que no tienen movimientos. ¿Mm? Entonces, decimos de que generalmente se consideran 22 huesos. Sin embargo, a veces en algunos textos también suelen considerar los 3 huesecillos del oído medio, del lado derecho, del lado izquierdo, serían 6, más un hueso flotante que está en la parte anterior del cuello, que es el yoides. Entonces ahí, sumando todo, serían 29. Nosotros vamos a quedarnos con esta información relacionada que son 22 los huesos que van a formar el esqueleto de nuestra cabeza. Y de esos 22 huesos, 21 están articulados entre sí, formando el macizo cráneo facial. Y solamente un hueso,
hueso mandibular, es el único hueso móvil de todos los huesos que están formando el esqueleto de la cabeza. En esa cabeza, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar pues todos los elementos anatómicos: piel, tejido subcutáneo, fascias, músculos, vasos, nervios, etcétera, etcétera. Todos ellos son elementos anatómicos, ¿no? Pero además también en la cabeza se van a encontrar ciertos espacios, ciertas cavidades, como por ejemplo la más grande de todas, que viene a ser la cavidad craneal, que va a alojar a la masa encefálica. Vamos a encontrar también cavidades orbitarias que contienen a los ojos. Vamos a encontrar también las cavidades nasales, la cavidad bucal. Estas cavidades nasales, esta cavidad bucal, son las partes iniciales del sistema respiratorio o del sistema digestivo. Entonces, todos esos componentes, esos elementos anatómicos, los vamos a ir encontrando en la cabeza, ¿no? Y fíjense cómo será de tan compleja todas las estructuras que forman la cabeza, de que de ellas se originan muchas especialidades de la medicina. La neurología, por ejemplo, la otorrinolaringología, la cirugía bucomaxilofacial, la cirugía o la especialidad de cabeza y cuello, etcétera, etcétera, ¿no? Una serie de especialidades. Seguimos con las generalidades. Como se mencionó el día de hoy en los grupos de práctica, ¿no? Este esqueleto de la cabeza, ¿sí? Generalmente también lo conocemos como cráneo, ¿no? Decimos cráneo, ya nos estamos refiriendo a todo esto. Generalmente es así. Entonces, este esqueleto de la cabeza, cráneo, está dividido en dos partes, ya dijimos, un neurocráneo y un viscerocráneo. Entonces, aquí en el esquema, todo esto correspondería a el neurocráneo y todo esto correspondería al viscerocráneo, también llamado esplacnocráneo, ¿sí? Entonces, entre el neurocráneo y el viscerocráneo van a haber lugares en los cuales se van a articular, ¿sí? Entre los huesos que componen el neurocráneo y todos los huesos que componen el viscerocráneo. ¿Y dónde lo hacen? Lo hacen en relación anterior e inferior acá del neurocráneo. Entonces, aquí, en la parte anterior e inferior del neurocráneo, vienen estos elementos óseos del viscerocráneo a articularse entre sí, ¿no? Entonces, de esa manera, en conjunto, ya pues hablamos del esqueleto de la cabeza. Pero no nos olvidemos de que tiene esos dos elementos, ¿no? Entonces, aquí podemos ver este esqueleto de la cabeza en una vista lateral. Aquí tendríamos el neurocráneo y aquí tendríamos el viscerocráneo. La mandíbula es el único hueso móvil, recuerden. Aquí en esta vista lateral, en esta vista anterior. En esta vista anterior, bueno, destacamos, por ejemplo, las órbitas, ¿no? Las cavidades nasales, la cavidad bucal con los elementos dentarios, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, después de haber mencionado estas partes, digamos, generales, por supuesto que hay otras más, pero bueno, hemos considerado estas de acá. Vamos a entrar ya a detallar a estos dos grandes componentes que va a tener el esqueleto de la cabeza, es decir, el neurocráneo y el viscerocráneo. Veamos. El neurocráneo. El neurocráneo, entonces, es una o conforma una cavidad ósea que va a albergar a la masa encefálica y a las meninges que las van a envolver, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo, pues, la caja craneal y en su interior el encéfalo, ¿no? El encéfalo. Entonces, ahí está. Este neurocráneo está formado por la articulación de 8 huesos, ¿sí? Hoy ya los hemos visto.
en forma articulada, no en forma separada. El hueso frontal, el parietal, el occipital, el esfenoides, el etmoides y el temporal. De estos, los parietales y los temporales, como dicen acá, dos son huesos pares, ¿no? Si queremos más o menos aquí en esta vista lateral identificar hueso frontal, hueso parietal, hueso occipital, hueso temporal. Y por aquí aparece un poquito el hueso esfenoides, ¿sí? El hueso esfenoides. Igual en esta vista, el frontal, el parietal, el temporal, el esfenoides. No aparece el occipital, que es un hueso que se encuentra en la parte posterior. Entonces, todas las estructuras que están formando el neurocráneo van a crecer en relación a cómo está creciendo también la masa encefálica, ¿sí? Siendo un tejido blando el encéfalo, sin embargo, su crecimiento está reflejado en el crecimiento también de estas estructuras óseas. De ahí que se denomine neurocráneo. Como lo vimos hoy día en la práctica también, podemos decir de que el neurocráneo está dividido en una bóveda y en una base craneal. Entonces, si todo esto corresponde al neurocráneo, para estudiarlo, este puede dividirse a través de un plano que pasa por la glabela en la parte anterior y la protuberancia occipital externa en la parte posterior. Entonces, de esa manera, el neurocráneo va a quedar dividido en dos partes. Una parte superior, convexa, que es la bóveda. A la bóveda también se le llama calvaria y se le llama calota. Inclusive en embriología lo van a llamar desmocráneo ustedes. Y luego tenemos una parte inferior a ese plano que pasa por la glabela y la protuberancia. A este viene a ser la base del cráneo. La base del cráneo. Entonces, en esta otra imagen, en un corte sagital, podemos ver el interior de la cavidad craneal. Y este plano que está pasando por ahí, lo que está por encima, la bóveda craneal, y esto que está por abajo, todo esto será la base del cráneo. Entonces, cuando describamos nosotros estas estructuras del neurocráneo, habrán descripciones en donde se destaquen las partes que están por fuera de la cavidad craneal, es decir, serán las partes exocraneales o externas, mientras que también se podrán desarrollar otras partes en las que se destaquen lo que está dentro de la cavidad craneal en relación con la masa encefálica. Y entonces hablaremos de las estructuras endocraneales, ¿sí? Entonces, exocraneales, endocraneales, dependiendo qué es lo que estemos destacando u observando. Muy bien. Entonces, recordamos, el neurocráneo puede dividirse por un plano artificial, por un plano arbitrario, en dos partes, en una bóveda craneal por encima del plano y en una base craneal por debajo de ese plano. Entonces destaquemos aquí a la bóveda craneal. Si observamos aquí en este esquema, este dibujo, estamos observando a la bóveda craneal, pero lo estamos observando desde la cara endocraneal, es decir, la cara que va a relacionarse con el encéfalo, ¿sí? Entonces, esta cara endocraneal de la bóveda se relaciona, dice, con la cara superior y externa de los hemisferios cerebrales, ¿sí? Esa cara superior y externa en conjunto forman justamente la cara supero-externa de los hemisferios cerebrales. Entonces aquí
vamos a destacar a estos elementos. Está formada por el hueso frontal, de adelante hacia atrás. El hueso frontal, acá de celeste, los parietales, aquí de verde, el occipital, aquí también medio moradito. Bueno, y lo que está faltando acá, en esta toma, no se ve muy bien lo que correspondería a los huesos temporales, ¿sí? Eh, a ver, ¿qué podemos en este momento destacar? De adelante hacia atrás, en la parte media, hay un surco que va de adelante hacia atrás, repito, ¿no? Este surco, este es el surco donde se aloja el seno venoso sagital, por eso se llama surco del seno venoso sagital, ¿no? Surco del seno venoso sagital. Luego, ¿qué más podemos observar en las partes laterales? En las partes laterales, la presencia de unos surcos arteriales, que son las ramificaciones de la arteria meningia media. Luego, bueno, tendríamos aquí, bueno, algunos pequeños espacios que son las llamadas fositas granulares, donde se alojan las granulaciones aracnoideas. La aracnoides es un componente de las meninges que tiene vascularización y por lo tanto a veces pues forman estas depresiones en la superficie endocraneal de la bóveda del cráneo. Entonces, bueno, básicamente eso vamos a ir mencionando. Muy bien. Eh, Luego tenemos la otra parte que viene a ser la llamada base, la base del cráneo. Nuevamente, entonces aquí tenemos en la imagen una visión interna, una visión endocraneal de la base del cráneo. La vista endocraneal de la base del cráneo, ¿con quién se relaciona? Se relaciona con la cara inferior de los hemisferios cerebrales, ¿no? Las caras superoexterna de los hemisferios se relacionaban con la bóveda, pero la cara inferior de los hemisferios cerebrales se relaciona con la base del cráneo. Pero no solamente en la cara inferior de los hemisferios cerebrales, sino también vamos a ver aquí que también la base del cráneo se relaciona con el cerebelo, ¿sí? Con el cerebelo. ¿Y qué cosa es lo que se observa al observar, al mirar la base del cráneo desde una vista endocraneal? Pues se observa la presencia de tres fosas, una fosa anterior, una fosa media y una fosa posterior. Si vemos aquí esta otra imagen, vemos que la fosa anterior es más alta que la fosa media y la fosa media está más arriba que la fosa posterior. Entonces, estas fosas tienen distintos niveles. La anterior más arriba, la media un poco más abajo y la posterior mucho más abajo también. Entonces, eso es lo que vamos ahorita a ir viendo un poquito más para destacar qué cosas podemos encontrar en las fosas craneales. Bien. La fosa craneal anterior, sus límites. Hacia adelante, ¿con quién va a delimitar? Con el hueso frontal. Un hueso frontal, o sea, la cara endocraneal del hueso frontal. No se olviden siempre de identificar si estamos describiendo la cara endocraneal o la cara exocraneal de algún elemento que forma el esqueleto del neurocráneo, ¿sí? Entonces, tenemos acá, a ver, su límite anterior, repito, es el hueso frontal. Y el límite posterior va a ser
una línea imaginaria que pasa por el borde posterior de las alas menores, del esfenoides, ¿no? Todo esto es el esfenoides, las alas menores. Y esas alas menores tienen este borde, que es el borde posterior. Entonces, ese es el límite posterior de la fosa craneal anterior. Es más, en relación con este borde posterior de las alas menores, vamos a encontrar a estas dos puntas, que son las apófisis clinoides anteriores. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver acá ahorita? Como se mencionaba, o como mencionaba a mi grupo, decíamos, para entender un poquito mejor las cosas que hay en la fosa craneal anterior, podemos nosotros identificar una parte media, ¿sí? Y dos partes laterales. Y también podemos describir lo que hay de adelante hacia atrás. Por ejemplo, en la parte media de la fosa craneal anterior, de adelante hacia atrás, vamos a encontrar esto de acá, que es el surco del seno sagital, el seno venoso sagital superior. Este es el inicio de ese seno que va a pasar hacia atrás, que lo vamos a ver en la bóveda craneal. Luego hacia abajo vamos a tener una cresta frontal. Luego, bueno, no se ve, hay un agujerito ciego, pero ahorita vemos esto de acá, que es la apófisis crista gali. Hacia los costados de la apófisis crista gali, y siempre de adelante hacia atrás, vamos a tener la lámina cribosa del hueso etmoides. Esta lámina cribosa del hueso etmoides permite el pasaje de filetes nerviosos que conforman el nervio olfatorio. Esta lámina cribosa, esta apófisis crista gali, corresponde al hueso etmoides, al etmoidal. Y luego ya por detrás de esta lámina cribosa encontramos esta superficie de acá, esta superficie que es una superficie lisa y que se conoce como el yugo esfenoidal, ¿sí? El yugo esfenoidal. ¿Por qué? Porque está uniendo al ala derecha, al ala menor del lado izquierdo con el ala menor del lado derecho del esfenoide, ¿no? Por eso se le dice a esta parte central yugo, el lugar de unión de las alas menores del esfenoide. Eso destacamos en la parte central de la fosa craneal anterior. Y hacia los costados de uno u otro lado, vamos a encontrar una superficie convexa, una superficie irregular, ¿sí? Que representa la parte orbitaria, ¿sí? Y ahí observamos elevaciones, que vienen a ser las eminencias mamilares, y entre esas elevaciones hay unas depresiones. Entonces esas depresiones vienen a ser las impresiones digitales, ¿sí? Las impresiones digitales. Esto se conforma porque esta zona se relaciona con la cara inferior del lóbulo frontal, donde encontraremos una serie de circunvoluciones. Justamente esas circunvoluciones son las que van a dar origen a estas eminencias y a estas impresiones. Si vamos hacia la parte posterior, vemos a la cara superior de las alas menores del esfenoide. Repito, estas alas menores del esfenoide están unidos en la parte central a través del yugo esfenoidal. Entonces, esto es lo que podemos destacar en relación a la fosa craneal media. Y también tenemos a la fosa craneal media, ¿no? Bueno, la anterior, perdón, la fosa craneal anterior, no media. Entonces, ahora la fosa craneal media. Entonces, esta fosa craneal media, ¿sí? Limita anteriormente con el borde posterior ¿de quién? De las alas menores del esfenoides. Y posteriormente, el límite
viene a ser el borde superior, ¿de quién? De la porción petrosa. Todo esto es la porción petrosa del hueso temporal. ¿Mm? Entonces, aquí también para describir los elementos que hay en la fosa craneal media, podemos tomar un punto central de forma más o menos cuadrilátera y dos partes laterales. ¿Sí? A ver, veamos aquí. Veamos aquí. Hemos ampliado y aquí tendríamos la parte central de la fosa craneal media. La parte central de la fosa craneal media está representado todo esto por la cara superior principalmente, ¿de quién? Del esfenoides, del cuerpo del esfenoides. ¿Mm? Y de adelante hacia atrás, ¿qué vamos a ver? Esta depresión, que es un surco. Este es el surco quiasmático. Aquí es donde se entrecruzan los nervios ópticos que están viniendo desde la cavidad orbitaria, ¿no? Por eso se llama quiasma óptico. Y este es este surco. Tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, estos surcos o este surco se relaciona con un agujero, que es el agujero óptico. Ese agujero óptico va a permitir que pase el nervio óptico, justamente, pero también va a pasar la arteria oftálmica, ¿sí? La arteria oftálmica. Detrás del surco, una depresión, la fosa hipofisiaria, ¿sí? Donde se ubica la glándula hipófisis. Detrás de la fosa hipofisiaria vamos a tener una estructura un poco elevada, que se conoce como el dorso, y cuadrilátera, que se conoce como el dorso de la silla turca. En las partes laterales de esta silla turca hay también dos pequeñas elevaciones, que son las apófisis clinoides posteriores. Entonces, entre las apófisis clinoides anteriores, las apófisis clinoides posteriores y la fosa hipofisiaria, a todo eso se le conoce como la famosa silla turca. Si ahora busquen ustedes en internet cómo es una silla turca y van a darse cuenta que hay una semejanza acentuada. Muy bien. ¿Qué más podemos ir observando? Esta es la fosa hipofisiaria y tanto hacia un lado como hacia el otro lado se observa otro surco, ¿sí? Un surco. Este surco viene a ser el surco donde va a discurrir el seno cavernoso, o sea, un espacio. Y el principal contenido de este seno cavernoso va a ser la arteria carótida interna. La arteria carótida interna va a ingresar a la cavidad craneal y va a discurrir por este surco, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora nos vamos hacia la parte, digamos, lateral, ¿sí? Hacia la parte lateral. Y en esta parte, miren, vamos a encontrar esta fosa, toda esta fosa, que viene a ser la fosa donde se va a ubicar el lóbulo temporal del hemisferio cerebral, ¿sí? Entonces, esta fosa adelante está formada por el ala mayor del esfenoides. Lateralmente está formada por la escama del temporal y posteriormente está formado por la cara anterior. ¿De quién? De esta estructura que es la porción petrosa del temporal, que ya hemos dicho, tiene un borde superior, que está sirviendo de límite posterior justamente a la fosa craneal media. Entonces, ala mayor del esfenoides, escama del temporal, cara anterior de la porción petrosa del temporal. Todo eso va a conformar estas partes laterales
de la fosa craneal media, donde, repito, se va a ubicar el lóbulo temporal de los hemisferios cerebrales. En esta zona, en la parte medial de la fosa craneal media, vamos a encontrar una serie de espacios, una serie de agujeros, ¿sí? A ver, para ordenarnos un poquito, de adelante hacia atrás, ¿sí? De adelante hacia atrás. En primer lugar, vamos a encontrar esto que está apareciendo, que es un agujero alargado, ¿sí? Es un agujero alargado, o este que está acá también. Como es un agujero alargado, entonces se le denomina fisura o hendidura. Y justamente recibe el nombre de fisura orbitaria superior. Va a ser claramente observable en la cavidad orbitaria, ¿no? A través de esta fisura orbitaria superior, la cavidad orbitaria se comunica con la fosa craneal media. A través de esta fisura orbitaria superior van a pasar varios elementos. Por ejemplo, el tercer par craneal, motor ocular externo. Motor ocular común, perdón. Va a pasar el cuarto par craneal, que es el nervio troclear. Va a pasar el sexto par craneal, que es el nervio abducen, ¿sí? Y también va a pasar la primera rama del nervio trigémino, el quinto uno, que se llama nervio oftálmico. Y por aquí también pasa la vena oftálmica, ¿no? La arteria oftálmica pasa por el conducto óptico y la vena oftálmica pasa por esta fisura orbitaria superior. Entonces, ese sería, digamos, el primer elemento, primer agujero, esta hendidura, esta fisura, que observamos acá. Nos vamos hacia la parte posterior a esta fisura. Recuerden, estamos de adelante hacia atrás y vamos a encontrar a este otro agujero, ¿sí? A este otro agujero. Entonces, este agujero, al igual que este otro de acá, ¿sí? Viene a ser el agujero redondo. En este agujero redondo va a estar pasando el nervio maxilar. El nervio maxilar es el quinto 2, la segunda rama del nervio trigémino. Y luego nos vamos hacia atrás. Este agujero, al igual que este, no son agujeros usuales, ¿ya? Entonces pasamos a este que es más grande o a este otro que tiene forma ovalada. Y por eso se les llama agujero oval. Por el agujero oval, ¿quién va a pasar? Va a pasar el nervio mandibular, el denominado quinto 3, la tercera rama del trigémino. Y luego, por detrás, vamos a tener otro agujero pequeño, que es el agujero espinoso, ¿sí? Que es el agujero espinoso. ¿Por dónde va a pasar la arteria meningia media? ¿Eh? Entonces, esos son los agujeros que vamos a encontrar en esta parte de la fosa craneal media. De adelante hacia atrás, repito, la fisura orbitaria superior, el agujero redondo, el agujero oval y el agujero espinoso. ¿Sí? El agujero espinoso. Ahora, un elemento importante a desarrollar, a mencionar, está ubicado aquí en la cara anterior de la porción petrosa del temporal. Todo esto es la porción petrosa del temporal. Su cara anterior, su borde superior y su cara posterior. ¿Sí? Bueno, acá hay unas elevaciones, por ejemplo, la eminencia timpánica, pero aquí algo importante que tenemos que destacar está ubicado cerca del vértice de esta porción petrosa, por acá. Y estamos viendo acá, o en esta otra imagen estaría más o menos por acá. ¿Sí?
Esa se denomina la impresión trigeminal. Es la huella que deja el ganglio del nervio trigémino, o sea, el ganglio del quinto par, ¿no? Eso es importante conocer. Todo eso entonces en la fosa craneal media. Y si nos vamos hacia la fosa craneal posterior, ¿sí? La fosa craneal posterior. ¿Cuál va a ser el límite anterior? El borde superior de la porción petrosa del temporal. Y su límite posterior va a coincidir con el hueso occipital, ¿no? Con el hueso occipital. Y ahí entonces tenemos a esta fosa craneal posterior, que es la que está más inferior. Lo resaltante, obviamente, es observar que en el centro de la fosa craneal posterior hay un gran agujero, el agujero magno, por donde pasa o el tronco encefálico va a convertirse en la médula espinal, ¿no? Entonces es una zona de transición entre el tronco encefálico y la médula espinal. Entonces ese es el agujero redondo. Ahora, por delante del agujero magno hay una parte acanalada y que tiene una pendiente y se le denomina clivus o declive. Esta zona se relaciona con el tronco encefálico, que es una parte del encéfalo, ¿no? Entonces aquí está este clivus. También se le conoce como el canal basilar, ¿sí? De base, ¿no? Ese de basilar es de base, no es de bacilo, el canal basilar. Destacamos también aquí en la cara posterior de la porción petrosa del temporal, la porción de un agujero, ¿no? La porción de un agujero, ese es el agujero del conducto auditivo interno, que es por donde pasan el nervio facial, séptimo par, y el nervio vestíbulo coclear, que es el octavo par. Entonces, el agujero auditivo interno. ¿Qué más podemos destacar acá? Estas elevaciones, que son las eminencias o apófisis yugulares, ¿sí? Protuberancias, eminencias yugulares. Y debajo de estas eminencias o protuberancias yugulares hay un agujero también, que es el conducto del hipogloso, el nervio hipogloso. Otro elemento importante a desarrollar, a mencionar aquí en la fosa craneal posterior, es un espacio que está entre la porción petrosa del temporal y el occipital. Esto de acá o esto de acá. Viene a ser el agujero yugular, lo que anteriormente se conocía como el agujero rasgado posterior. Ahora lo denominamos agujero yugular. Y por ahí va a pasar el noveno par craneal, glosofaringio, el décimo par craneal, neumogástrico, el onceavo par craneal, nervio espinal o accesorio. Pero también pasa la vena yugular interna. Entonces, todo eso va a estar pasando por esta zona. Finalmente, también aquí en la fosa craneal posterior, por detrás del agujero magno, encontraremos una elevación, o la protuberancia occipital interna, hacia abajo la cresta occipital interna y hacia los costados los surcos transversos que terminan en el surco sigmoideo, ¿no? El surco transverso a la vuelta y se convierte en el surco sigmoideo. Entonces, esta estructura cruciforme delimita dos fosas inferiores donde se alojan los hemisferios del cerebelo, fosas cerebelosas. Y aunque no se vean muy bien acá, dos fosas superiores, que son las fosas cerebrales, donde se va a ubicar el lóbulo occipital de los hemisferios cerebrales. Entonces, de esta forma vamos a tener ahí nosotros a las fosas craneales, una vista endocraneal
y que forma parte de la base del neurocráneo. Bien, si en algún momento desean preguntar o aclarar alguna duda, por favor, simplemente abren su micrófono para hacer la respectiva pregunta o aclaración. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver el otro gran componente en que se divide el esqueleto de la cabeza y que viene a ser el víscero cráneo, también llamado esplacno cráneo. El víscero cráneo forma el esqueleto de la cara. Y la cara no viene a ser otra cosa más que la vista anterior de la cabeza. Ahí está la cara, la vista anterior de nuestra cabeza. En este caso, el víscero cráneo está formado por 14 huesos, ¿sí? Por 14 huesos, de los cuales muchos, por no decir la mayoría, salvo el vómer y la mandíbula, son huesos pares, es decir, que los vamos a encontrar a uno y a otro lado, en forma simétrica, ¿sí? Entonces, cuando estos huesos del viscerocráneo se articulan entre sí y además se articulan con la parte anterior e inferior del neurocráneo, entonces van a constituir una serie de espacios, una serie de cavidades. Por ejemplo, las cavidades orbitarias. Estas cavidades orbitarias están formadas por partes de huesos del neurocráneo y por partes de huesos del víscero cráneo. Es una cavidad, entonces, llamémoslo mixto. También tenemos a las fosas nasales. Igual, las fosas nasales también están formadas por huesos que pertenecen al neurocráneo y por huesos que pertenecen al víscero cráneo. Y la cavidad bucal. Aquí está la cavidad bucal. Bueno, supuestamente acá está la boca cerrada, están los dientes en oclusión. Y esta cavidad bucal sí va a estar formada, básicamente, y solo con huesos del víscero cráneo. Por ejemplo, los huesos maxilares, los huesos palatinos, la mandíbula. Todos ellos sí son huesos propiamente del víscero cráneo. ¿Sí? Entonces, estas cavidades, ¿qué van a representar? Van a representar las porciones iniciales del sistema respiratorio, las fosas nasales, del sistema digestivo, la cavidad bucal. ¿Sí? Pero también van a ser espacios en los cuales van a ubicarse los órganos de los sentidos. Por ejemplo, en las cavidades orbitarias, sentido de la vista; en las cavidades nasales, el sentido del olfato, por ejemplo; en la cavidad bucal, el sentido del gusto, ¿no? Entonces, ahí están esos elementos también. Entonces, destaquemos brevemente algunos aspectos importantes de estos elementos que están ubicados en el viscerocráneo. Por ejemplo, las cavidades orbitarias. Entonces, las cavidades orbitarias son unos espacios que tienen forma de cono, con el vértice dirigido hacia atrás y la base dirigido hacia adelante, ¿no? Imagínense ustedes un cono, el vértice pónganlo hacia atrás y la base, que es la parte más ancha, hacia adelante. Entonces ahí vamos a tener esto. Y dice que esta cavidad orbitaria está formada por varios huesos, por varios huesos. Y el esquema de acá nos permite observar justamente esa diversidad de huesos que se articulan entre sí para formar este espacio donde se alojan los globos oculares. Por ejemplo, acá de celeste, este es el hueso frontal. Esta es la superficie orbitaria del hueso
frontal. Si vamos, que vendría a ser el techo, ¿no? Si vamos hacia la parte inferior, tendríamos lo que sería el piso de la cavidad orbitaria. Y esto es parte del hueso maxilar, acá de ver, parte del hueso maxilar. Nos vamos hacia la parte medial y aquí vamos a encontrar adelante al hueso lagrimal y detrás a este hueso o a esta parte que se conoce como la superficie óptica del hueso etmoides o llamado simplemente lámina papirácea, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener a estas dos partes óseas, ¿no? Entonces, fíjense acá, hueso frontal, hueso etmoides, son huesos del neurocráneo, pero hueso lagrimal, hueso maxilar, son partes del víscero cráneo, son huesos del víscero cráneo. Aquí justamente en el piso también podemos destacar acá un surco que es el surco infraorbitario, ¿no? Por ahí va a pasar justamente el nervio y la arteria infraorbitaria. Si nos vamos hacia la parte lateral, vamos a tener acá de este color medio marroncito claro, aquí vamos a tener al hueso cigomático, la superficie orbitaria del hueso cigomático. El cigomático es un hueso propio del viscerocráneo. Y luego nos vamos hacia la parte posterior, aquí de color amarillo, tendríamos a la parte orbitaria del ala mayor del esfenoides. Esto de amarillo es el ala mayor del esfenoides. Entonces, hueso cigomático, hueso del viscerocráneo, ala mayor del esfenoides, hueso del neurocráneo. Entonces, veamos cómo aquí, en esta cavidad orbitaria, están distintos huesos, algunos del neurocráneo, otros del viscerocráneo. Y cuando se articulan, en el fondo del ojo se pueden ver algunas fisuras, es decir, agujeros alargados, pero también este otro agujero. Por ejemplo, este es el agujero óptico, que lo mencionábamos hace un rato. Aquí está el agujero óptico. Esta es la fisura orbitaria superior. Y aquí veríamos a esta otra fisura, que es la fisura orbitaria inferior, ¿no? Por esta fisura orbitaria inferior, por ejemplo, va a pasar el nervio infraorbitario, la arteria infraorbitaria, ¿no? ¿Para qué? Para llegar aquí a la cavidad orbitaria. Entonces, eso podemos destacar en esta cavidad orbitaria. Otro espacio, otra cavidad que encontramos a nivel del viscerocráneo y que está conformado también por huesos del neuro y del viscerocráneo, viene a ser la cavidad nasal, ¿no? Y la cavidad nasal representa el inicio del sistema respiratorio. En una vista anterior, lo que vemos en primera instancia en el esqueleto de la cabeza es un orificio amplio de forma de pera. Por eso se llama agujero piriforme, el agujero piriforme. Este agujero piriforme está rodeado arriba por estos dos huesos, que son los huesos nasales propios del viscerocráneo, y se completa sus bordes con este hueso de acá de verde, que es el hueso maxilar. Entonces, los huesos nasales por arriba y los huesos maxilares por los costados y por abajo van a delimitar este agujero nasal, ¿sí? Agujero nasal anterior o también llamado agujero piriforme. Y justamente permite ver el interior o una parte del interior de la cavidad nasal, en donde en la parte central se observa el tabique nasal,
que divide justamente a la fosa nasal en dos fosas, ¿no? Y hacia los costados vemos estas estructuras que cuelgan en forma de voluta, en forma curvada. Este es el cornete medio y este es el cornete inferior. El cornete medio y también el cornete superior, que no se ve, son parte del hueso etmoides, mientras que estos, los cornetes inferiores, son huesos independientes, son huesos independientes. Entonces, permite ver eso. Es básicamente para destacar eso, ¿no? Ya en otro momento hablaremos ya propiamente de todas las estructuras que forman la cavidad nasal. A ver, este esquema, este esquema permite ver un corte frontal que pasa por la cavidad nasal y también por las cavidades orbitarias y también por el hueso maxilar. En el hueso maxilar se observan unos espacios, estos son los senos maxilares, las cavidades orbitarias, y aquí tendremos esto que está de color medio amarillo, oro, todo eso es el hueso etmoides. Tiene una lámina vertical, tiene una lámina horizontal. La lámina vertical está formada arriba por la apófisis crista galli y abajo por la lámina perpendicular. Y la parte horizontal que va a atravesar, digamos, a esta lámina vertical, a esta lámina horizontal, es la lámina cribosa que mencionábamos hace un rato. Y el otro componente del etmoide son estas estructuras que se conocen como las masas laterales o el laberinto del etmoides. Ahí vamos a encontrar espacios pequeños que son las celdillas etmoidales, ¿no? Entonces vemos aquí cómo está justamente formando parte de las cavidades nasales el hueso etmoides. Pero aquí tenemos también a los cornetes inferiores, ¿no? Y aquí tendríamos a el hueso maxilar, las apófisis palatinas. Bien. Y otro espacio importantísimo que vamos a encontrar también en el viscerocráneo es obviamente la cavidad bucal, que es la primera parte, el inicio del sistema digestivo, donde principalmente se va a realizar la masticación de los alimentos, la conformación del bolo alimenticio y su deglución, ¿eh? Esta cavidad bucal, decíamos hace un rato, está conformado solamente por huesos del viscerocráneo, entre los que destaca el hueso maxilar, el hueso palatino y el hueso mandibular, ¿sí? Entonces, en el caso del hueso maxilar, pues identificamos un cuerpo y unas proyecciones óseas que son apófisis, apófisis frontal, apófisis cigomático, apófisis alveolar, donde están los alveolos que alojan las raíces de los dientes. Y la que no se ve acá es la apófisis palatina. Ya lo iremos estudiando esto un poco más en detalle en la práctica. Y aquí tenemos nosotros al hueso mandibular, un hueso móvil que se articula con la base del cráneo a través de la articulación temporomandibular, donde destaca el cóndilo de la mandíbula. Y la mandíbula pues tiene una forma de herradura, el cuerpo de la mandíbula y dos zonas que se proyectan hacia arriba, que son las ramas, ¿no? Las ramas mandibulares. Bueno, en las ramas tenemos el cóndilo, las apófisis coronoides, etcétera, etcétera, la escotadura, en fin. Esto lo vamos a ver en detalle en otro momento de la práctica. Solamente estamos ahorita mencionando. Muy bien.
Lo que ahora vamos a destacar son algunas estructuras o elementos resaltantes que se van a ver en distintas vistas o normas del esqueleto de la cabeza. Recuerden que estamos destacándolo cuando está en forma articulada. Por ejemplo, en esta vista anterior. En esta vista anterior. A ver, vamos a ver. De arriba hacia abajo. ¿Qué estamos viendo aquí? El hueso frontal. ¿Qué parte del hueso frontal? La escama. La escama del hueso frontal. Y ahí podemos ver nosotros la parte inferior y media, lo que sería la glabela, los arcos superciliares, el agujero o escotadura supraorbitaria, el arco supraorbitario superior, las eminencias frontales. Eso es lo que podríamos ver ahí, en esa parte. Si bajamos por debajo de la escama del hueso frontal, ¿qué observaríamos aquí? Las cavidades orbitarias. Ya hemos dicho que está conformado por varios huesos y ahí podemos ver el conducto óptico, la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior. Las cavidades orbitarias. Si bajamos, ¿qué vamos a ver aquí? El agujero piriforme o agujero nasal anterior. Y hemos mencionado, bueno, está formado por los huesos nasales y por los huesos maxilares. Si bajamos, nos encontramos con el hueso maxilar. ¿Sí? Aquí podemos resaltar nosotros en el hueso maxilar estos agujeros. Estos son los agujeros infraorbitarios. Por ahí van a salir el nervio y la arteria infraorbitaria. ¿Desde dónde? Desde las cavidades orbitarias van a pasar a la cara atravesando este agujero infraorbitario. Si nos vamos hacia los costados, estos son los huesos cigomáticos. Y ahí en los huesos cigomáticos, ¿sí? Suele haber en forma pequeñita, como podemos ver acá, un pequeño agujero. Este es el agujero cigomático facial. Por ahí, bueno, va a pasar una rama del nervio cigomático hacia la cara. Por eso se llama nervio cigomático facial, agujero cigomático facial. Ya, estos serían los agujeros infraorbitarios. Y si vamos más hacia abajo, vemos las estructuras dentarias superiores. Ya en la parte que correspondería al tercio inferior de la cara, vemos a la mandíbula. Y ahí en la mandíbula vemos las estructuras dentarias inferiores. Luego vemos aquí en la parte anterior y media lo que vendría a ser la protuberancia mentoniana, ¿sí? Cuya parte superior viene a ser la sínfisis, es decir, el punto donde se unen la mandíbula derecha y la mandíbula izquierda. La sínfisis mentoniana, y aquí este relieve, el mentón o protuberancia mentoniana. A los costados, estos dos agujeros, que vienen a ser los agujeros mentonianos, por donde también van a salir los nervios y las arterias mentonianas. ¿Sí? Entonces, eso podremos destacar en esta vista anterior. En una vista lateral del esqueleto de la cabeza, ¿qué podemos destacar? Bueno, adelante, este es el hueso frontal. En el hueso frontal, aquí hay una línea que se llama línea temporal, ¿sí? Que se continúa hacia atrás con otra línea que se denomina la línea temporal superior. Pero esta línea temporal superior se encuentra ahora en el hueso parietal y aquí el hueso occipital. La escama del temporal. Esta es la apófisis mastoides, es parte del hueso temporal también. Y aquí esta partecita viene a ser el esfenoides, la cara o superficie temporal del ala mayor del esfenoides. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos destacar en esta vista lateral? Toda esta superficie ósea que vemos aquí, todo esto formado por distintos huesos, todo eso se llama la
fosa temporal, y lo observamos en esta vista lateral, la fosa temporal. Esta fosa temporal, bueno, será el lugar donde se origina el músculo temporal, pero lo que queremos destacar ahorita es que a este punto de aquí, donde confluyen los distintos huesos, hay el punto llamado terio, que es una estructura, como he dicho, a ese nivel el hueso es bastante delgado, proclive a fracturarse, e interiormente se relaciona con la arteria meningia media. Entonces, a tener cuidado cuando haya golpes en esta zona. ¿Qué más podemos observar? El hueso cigomático, el hueso maxilar, el unguis, y esta estructura, todo esto de aquí es el arco cigomático, ¿no? El arco cigomático. La rama de la mandíbula con su apófisis condylia, su apófisis coronoides, aquí el agujero mentoniano, el agujero auditivo externo, ya dijimos la apófisis mastoides, y aquí esta puntita que está apareciendo sería la apófisis estiloides. En una vista posterior, destaca aquí la presencia del hueso occipital, parietal, el hueso occipital, y muchas veces en el hueso occipital hay este hueso llamado hueso epactal, o algunos anatomistas le han puesto hueso de los incas, porque dicen de que es muy prevalente en los cráneos de los peruanos. Habría que ver eso, estudio. Entonces, vamos a ver eso, ¿sí? ¿Qué destacamos? Pues básicamente la sutura lambdoidea, la sutura sagital, el punto lambda, la apófisis, perdón, la protuberancia occipital externa, a los costados de la línea nucal superior, apófisis mastoides, un poquito aquí las apófisis estiloides, ¿no? En una vista superior nos damos cuenta de que el esqueleto de la cabeza, nuestro neurocráneo específicamente, tiene una forma ovalada, un poco más angosta en la parte anterior y un poco más ancha en la parte posterior, donde se encuentran las eminencias parietales, que es lo que le ensanchan, mientras que acá estarían las eminencias frontales. También vemos aquí una sutura, la sutura coronal, la sutura sagital, y donde confluyen ambas, se intersectan ambas suturas, aquí también hay un punto importante que se llama el punto Brecht. Acá la línea temporal superior del hueso parietal. Y luego, aquí sí es un poquito más complejo, vemos lo que sería la vista inferior. Y esta vista inferior no es otra cosa más que la cara exocraneal de la base del cráneo. La cara exocraneal de la base del cráneo. Cuando el neurocráneo está articulado con el viscerocráneo, en una vista inferior se ve de esta manera, ¿sí? Para describirlo un poco mejor, se puede dividir en 3 tercios. Un tercio anterior, un tercio medio y un tercio posterior. ¿En base a qué? En base a 2 líneas imaginarias. Una línea imaginaria anterior que pasa por el tubérculo articular de un lado y el tubérculo articular del otro lado. Y la otra línea imaginaria pasa por el vértice de las apófisis mastoides. Entonces, estas 2 líneas imaginarias nos permiten dividir la cara inferior del esqueleto de la cabeza en estos 3 tercios: anterior, medio y posterior. Está medio borroso, creo, estoy viendo mal, no sé. En el tercio anterior
A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que está un poquito más. Tenemos aquí el tercio anterior, ¿no? Su límite posterior es esta línea imaginaria que pasa, repito, por los tubérculos articulares, del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces, aquí lo que básicamente vamos a observar son estructuras que pertenecen al víscero cráneo, específicamente al paladar duro, ¿sí? Al paladar duro. Por ejemplo, todo esto es el paladar duro. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Adelante, un orificio, el agujero palatino anterior. Hacia atrás, también dos orificios, el agujero palatino posterior, ¿sí? Una sutura media, la sutura medio-palatina. Una sutura transversal, que es la sutura que se da entre el hueso maxilar y el hueso palatino, ¿sí? Entonces, es la sutura transversal o maxilo-palatino. Y esta punta viene a ser la espina nasal posterior, las estructuras dentarias superiores. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a destacar. A los costados, este es el arco cigomático, ¿no? El arco cigomático. Entonces, vamos a ver eso, básicamente. A ver si más o menos nos entendemos un poquito. Aquí tenemos nosotros la línea imaginaria anterior del tubérculo articular de un lado al tubérculo articular del otro lado. Y aquí tenemos la línea imaginaria posterior desde el vértice de la apófisis mastoides al vértice de la otra apófisis mastoides, ¿no? Y entonces vamos a tener esta parte, ¿no? En una parte central, ¿sí? Vemos esto de acá, esto de acá. Cuando veíamos endocranealmente, esto lo denominábamos clivus o canal basilar, ¿eh? Entonces, ahora visto por afuera, una vista exocraneal de la base del cráneo, que repito es la cara inferior del esqueleto de la cabeza, tenemos a toda esta superficie, ¿no? Y esta es la superficie basilar del hueso occipital. Superficie basilar del hueso occipital. Es una superficie rugosa. Y ahí destaca un puntito acá, que es un tubérculo llamado tubérculo faringe, ¿sí? Si vamos hacia atrás un poquito y hacia los costados, vemos esto, que es la primera vértebra cervical, ¿no? ¿Para qué? Para formar la articulación cráneo-cervical atlanto-occipital. Eh, Luego nos vamos hacia los costados, hacia los costados. Y en los costados vamos a ver todo esto de acá, todo esto de acá. ¿Qué cosa es esto? Es la superpetrosa del hueso temporal. Lo mismo que veíamos en la parte endocraneal, decíamos, esta es la porción petrosa del temporal y decíamos, tiene una cara anterior, tiene una cara posterior y tiene un borde superior. Pues ahora completamos. La porción petrosa del hueso temporal tiene también una cara inferior y esta es la cara inferior. Destacamos en esta cara inferior este orificio de acá. Este es o este de acá, es el orificio externo del conducto
carotidio. Por ahí va a ingresar la arteria carótida interna. Y por detrás, acá, vamos a tener a esta fosa, a esta otra, que viene a ser la fosa yugular. ¿Sí? La fosa yugular. Recuerden que aquí está el agujero rasgado posterior o agujero yugular. Por ahí también sale este, este vaso que es la vena yugular interna. Y luego tenemos esta otra estructura que parecen puntitas, ¿m? Que vienen a ser las apófisis estiloides. Son las apófisis estiloides. Son parte también del hueso temporal. Y lateralmente tenemos esta lámina ósea delgada, igual a esta de acá, es la lámina timpánica. La lámina timpánica. Por delante de la lámina timpánica hay una fosa. Esta es la lámina timpánica, por delante hay una fosa. Esa es la fosa mandibular, donde va a encajar el cóndilo de la mandíbula, la fosa mandibular. Y delante de la fosa, una eminencia articular o también llamado cóndilo del temporal. ¿Sí? Eso es básicamente lo que vamos a tener. Y en lo que correspondería a la parte posterior de la base del cráneo, entonces pues ahí tendríamos a esta zona, cresta occipital interna. De la mitad de la cresta occipital interna nace una línea, que es la línea nucal inferior. ¿Sí? La línea nucal inferior. Y recuerden que de aquí, de la protuberancia occipital externa, nacía la línea nucal superior, tanto hacia un lado como hacia el otro lado. Y luego, aquí me estaba olvidando. Esta es la apófisis mastoides. Medial, por dentro de la apófisis mastoides, hay un surco. Hay un surco. Se le llama el surco digástrico. ¿Por qué? Porque ahí se va a insertar el músculo digástrico. Es un músculo del cuello. Y medial a este surco digástrico hay otro surco. El surco occipital, por donde pasa la arteria occipital. Entonces, ese es de un lado, igual del otro lado. De tal manera, entonces, que esta cara inferior del esqueleto de la cabeza puede ser estudiado dividiéndolo en 3 tercios. Bueno, ahí la imagen no está muy bien. Finalmente, para terminar, ¿sí? Tenemos que, obviamente, entre el cráneo de un recién nacido y el cráneo de un adulto hay diferencias, no solamente de tamaño, ¿no? Sino también de algunas características relacionadas con todavía la falta de osificación. Como podemos ver aquí, cuando veíamos hace un rato los cráneos, veíamos unas suturas, como unas líneas anfractuosas, ¿no? Que eran los lugares de articulación y que eran articulaciones inartrósicas, o sea, articulaciones inmóviles. La mayoría de ellas son articulaciones fibrosas, es decir, lo que hay entre un hueso y otro hueso es tejido conectivo. Hay otras que son articulaciones cartilaginosas, como la que ocurre entre el esfenoides y el occipital. Esas son articulaciones, repito, cartilaginosas, porque lo que hay entre un hueso y otro hueso es cartílago. Entonces, vemos acá, ¿no? Miren las cavidades orbitarias. Parecen grandes, pero son de este mismo tamaño. Lo que pasa es que el cráneo aquí es pequeño todavía. Va a crecer conforme crece la masa encefálica. Y la masa encefálica se dice de que crece hasta los 5 años. O sea que a los 5 años ya más o menos tenemos la cabeza que vamos a tener de adultos, ¿no? Más, por eso a los niñitos a veces se les ve cabezoncitos, ¿no? Porque ya el encéfalo logró ya su máximo desarrollo. Pero luego, pues cuando crecen las otras partes del cuerpo, ya va a haber proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, aquí amplias zonas de tejido conectivo, ¿no? Fontanelas, acá les llaman, ¿no? Las fontanelas. Cavidades nasales,
angostas, pequeñas, comparada con este agujero piriforme amplio. El hueso maxilar y el hueso mandibular, aún sin los dientes, porque no han erupcionado todavía. Los dientes están dentro de las estructuras óseas, pero todavía no han erupcionado. Entonces, eso hace que el tercio medio y el tercio inferior de la cara sea bastante cortito en el niño, a diferencia del tercio medio y el tercio inferior de la cara de un adulto que ya es alto, ¿no? Que ya tiene una altura considerable por la presencia de las estructuras dentarias. Eh, Cuando ya la persona envejece, las suturas que veíamos hace un rato, también van a ir desapareciendo. Es decir, al desaparecer las suturas, entonces los huesos van a terminar fusionándose. Y entonces el cráneo de un adulto de 80, 90 años, no hay suturas. Todo el esqueleto óseo, sobre todo el neurocráneo, es ya una sola masa ósea, ¿no? Es una sola estructura ósea. Entonces, eso ayuda, por ejemplo, en forense a identificar más o menos el rango de edad que pueda tener una persona que ha fallecido. Bueno, hay otras más diferencias, obviamente, pero bueno, vamos a dejarlas por ahí. Muy bien. Y con esto damos por concluida esta parte. Espero que todavía estén despiertos. Si hay una pregunta, algo, con toda confianza, por favor, ¿ya? Bueno, ¿están ahí o ya se han ido todos? Sí, doctor, todo claro. Bueno, finalmente, quiero comentarles algunas cositas respecto a al sílabo. No sé si me permiten un ratito más, 5 minutitos, y ya nos vamos a descansar, ¿ya? ¿Están viendo el sílabo ahí? Sí, profesor. Sí, ya, perfecto. Bueno, este es el documento pues, oficial que nos ayuda a orientarnos en el desarrollo de las clases, donde están, bueno, la visión, misión, los valores, principios que deben regir nuestra conducta académica, nuestra conducta personal. Está el perfil de egreso, es decir, lo que se espera que ustedes logren al finalizar la carrera de odontología, para que puedan salir al mercado laboral y trabajar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí están los grupos, aquí está todo. Aquí un pequeño comentario. La teoría la vamos a desarrollar en el aula 2. De repente ya han tenido han tenido teoría, creo, ¿no? Con el profesor Bonilla, la bioquímica, en el aula 2. Ahí van a ser nuestras teorías, ¿sí? La práctica la vamos a hacer en el anfiteatro. La teoría, ya saben, es jueves de 7 a 9 y las prácticas, bueno, cada uno en su grupo. Y lo vamos a hacer en el anfiteatro. Pero también vamos a complementar el anfiteatro con el aula virtual. ¿Dónde está esta aula virtual? Está en el lugar donde hicimos las clases, el ciclo anterior, el ciclo pasado, ¿no? Ahí en el tercer piso frente a la clínica de los niños. ¿Sí? Entonces van a haber algunas clases que van a empezar en el aula virtual para luego pasar al anfiteatro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, les voy a pedir que tratemos de ser lo más puntuales posible. Les pido disculpas a todos los estudiantes, los alumnos, que hoy día les cerré la puerta porque llegaron tarde. Normalmente les dejo pasar, pero bueno, hoy día me puse duro y no dejé pasar a nadie. Bueno, mis disculpas, la próxima sí, pero procuremos, por favor, llegar lo más temprano
temprano posible, ¿ya? Luego tenemos este Classroom, que nos va a ayudar en el desarrollo, a complementar el desarrollo del curso, ¿no? Pues, si por alguna razón de repente no se puede hacer una clase teórica, bueno, lo tendremos que hacer por este medio. Por este medio también iré poniendo los PPTs de las clases para ir teniendo una guía de repaso, de estudio, ¿sí? Bueno, ahí estamos los profesores, las competencias de la asignatura, las capacidades, y el curso tiene 2 unidades, ¿no? La primera va a estar relacionado con lo que es la anatomía de la cabeza. Y hemos empezado con la osteología de la cabeza. Esta primera unidad tiene 7 clases teóricas y luego el examen parcial. Por ejemplo, la teoría de ahora está referida a este tema, ¿no? El esqueleto de la cabeza, neuro y viscerocráneo. Las prácticas normalmente deben de salir de aquí de la teoría, ¿no? Por ejemplo, hoy día en la práctica número 1 hemos tenido neurocráneo, bóveda y base de cráneo. El día martes vamos a tener la práctica número 2 de esta teoría, de la primera teoría. Y aquí, ¿qué cosa es? Viscerocráneo. Vamos a ver órbitas, agujero nasal, puntos craneofaciales, ¿sí? Y así vamos a ir avanzando. Por ejemplo, la segunda teoría va a ser regiones del neurocráneo. Por ejemplo, en la región occipitofrontal, temporal, mastoidea y auricular. Y en las prácticas referidas a esta teoría, vamos a ir viendo ya los huesos, pero ahora en forma individual, de tal manera que tengamos una visión completa del esqueleto de nuestra cabeza, que es importantísimo, ¿sí? Es importantísimo para hacer tratamientos diagnósticos en odontología, para las técnicas de anestesia, para saber la distribución de los nervios, ¿sí? Entonces, es importante saber huesos. Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos a hablar del hueso frontal, del hueso parietal, del hueso occipital, pero ya en forma desarticulada estos huesos. Gran parte ya lo vamos a entender mucho mejor, porque algo ya hemos dicho al hablar de los huesos articulados en la cabeza, ¿no? La segunda práctica será el hueso temporal, esfenoides, etmoides, etcétera, etcétera. Y así vamos a ir pasando nuestra teoría, nuestras prácticas, ¿sí? Y vamos a llegar aquí a la quinta semana, ¿sí? La quinta semana. En la quinta semana, nuestra teoría va a ser una región profunda de la cabeza, que es la fosa infratemporal. Nuestra primera práctica será justamente de esa fosa infratemporal para ver límites y contenidos. Pero aquí, la segunda práctica, en esta quinta semana, vamos a tener nosotros una práctica en la que vamos a desarrollar exposiciones, ¿no? Somos 4 grupos o 3 en algunos casos, pero vamos a desarrollar exposiciones. Estas exposiciones van a estar referidas a los temas que hemos ido desarrollando y que forman parte de acá. Por ejemplo, fracturas, ¿no? Y que obviamente tienen relación importante con la odontología. Fracturas craneofaciales, por ejemplo. Parotiditis, la famosa papera. Neuralgia del trigémino, parálisis facial, luxación funcional del disco, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener nosotros una sesión de exposiciones, ¿ya? ¿En base a qué? En base, ya dijimos, a los temas, pero que van a salir de un artículo o de 2 artículos relacionados que ustedes puedan leer, puedan entenderlo y puedan exponerlo. Igual que el ciclo pasado, todos el día de la exposición
deben de estar en capacidad de exponer el tema, de tal manera que ese día se sortea y cualquiera miembro del grupo puede salir a exponer. Todos deben estar preparados, ¿sí? Entonces, vayan desde ya viendo los temas de esta primera unidad, ¿no? Que incluye acá lengua, región palatina, región sublingual, etcétera, etcétera, más todos estos de acá. Vayan viendo y buscando ya una información para que vayan ya más o menos viendo qué tema, ¿no? Estas son algunas sugerencias. Si ustedes encuentran otros temas, no hay problema. Entonces, conforme vayan buscando ustedes su información y se definan por algún tema en específico, nos van comentando a nosotros para más o menos poder guiarles u orientarles en relación a si va o no va de repente el tema, ¿ya? Entonces, desde ya empieza esta tarea de ustedes. De tal manera de que cuando lleguemos a la 8ª semana, tendremos nuestro examen parcial de teoría, ¿no? Con todos los temas que hemos visto en esta primera semana. Como son 7 clases, es un poquito, digamos, largo, ¿no? Abundantes temas. Entonces, una forma de ir repasando semana por semana es que en cada teoría, los primeros 10 minutos, vamos a tener un pasito de 5 preguntas solamente, ¿sí? Un pasito de 5 preguntas para que ustedes puedan responder. Por ejemplo, el día jueves, que nos toca, digamos, la segunda teoría, vamos a tomar un pasito de lo que hemos hecho el día de hoy. Y así vamos a ir teniendo los pasitos que van a sumar un promedio. Ese promedio de los pasitos se va a promediar con la nota que saquen en el examen parcial de teoría, ¿sí? Ahora, en relación a la práctica, la nota en esta primera unidad va a salir de la exposición que ustedes vayan a dar, ¿sí? De la exposición que van a tener y también del examen parcial, práctico, ¿sí? Entonces, de ahí va a ir saliendo su nota aquí en esta primera unidad, tanto de la teoría como de la práctica. Cuando pasemos a la segunda unidad, va a desarrollarse temas de anatomía del cuello y del sistema nervioso. En relación a la teoría, continuaremos haciendo las teorías y en la siguiente tomaremos un pasito relacionado con esa teoría. Igual las prácticas las iremos desarrollando, pero aquí vamos a hacer un pasito. En la práctica, cuando terminemos cuello, antes de empezar sistema nervioso, vamos a tomar un paso de cuello, ¿sí? ¿Por qué? Porque la temática entre estructuras cervicales y estructuras del sistema nervioso central son muy disímiles, digamos, ¿no? Entonces, para no recargar tanto el aprendizaje de ustedes, entonces es acabando el cuello, tomamos un paso, tanto de teoría como de práctica, ¿sí? Teoría y práctica. Y luego ya empezamos con nuestras prácticas de sistema nervioso central, médula, tronco, encéfalo, etcétera, etcétera. Y luego vamos a tener otro momento aquí en el cual también vamos a tener otras exposiciones, ¿no? En la semana 14, en donde teoría hacemos cerebelo,
La práctica 1 es configuración externa e interna del cerebelo, pero también en la práctica número 2 vamos a tener otra tanda, otro rol de exposiciones. Igualmente, los temas van a ser obtenidos de algún artículo o algunos artículos que ustedes puedan leer en relación, esta exposición solamente va a ser en relación de los temas del sistema nervioso central. Ya cuello de alguna manera lo saldamos cuando damos este primer o este paso de cuello, ¿no? Entonces ahí lo saldamos. Entonces de acá nos dedicamos básicamente ya a neuroanatomía. Y la exposición, ¿no? Esta exposición justamente va a ser de temas relacionados con neuroanatomía. Por ejemplo, acá les sugeriría, ¿no?, saber importante lo que son los nervios relacionados con el sistema masticatorio, los pares craneales. El quinto par, el trigémino, ni qué decir. El nervio facial, el nervio glosofaringio e inclusive también el nervio espinal o nervio accesorio. Por ejemplo, ahí podrían ustedes desarrollar toda esa temática en esta segunda exposición. Pero igual quedan libres de poder ustedes también investigar y desarrollar otra temática, pero obviamente relacionado con el sistema nervioso central, ¿no? Y de preferencia relacionándolo con la carrera, con la odontología, ¿ya? Eh, en la práctica vamos a tener dos notas. Una nota del paso de cuello y otra nota de las exposiciones. Entonces, de esas dos notas se promediará, saldrá una nota de práctica y que luego también se ha de promediar con el parcial de práctica, ¿no? El examen parcial de práctica. Ahí vamos a tener eso. En la teoría, ya le dije, igual que en la primera unidad, se promedian los pasitos que van dando con la nota del examen de teoría, ¿no? Que en este caso ya sería el examen final. Y entonces vamos a tener una nota de teoría y una nota de práctica, sea de la primera, de la segunda unidad. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque en el reglamento de evaluación ahora, en el reglamento de evaluación, ¿sí?, ahora nos dicen de que la teoría tiene un valor de 40% y la práctica tiene un valor de 60%, cosa que no ocurría hasta hace 2 años. Hasta hace 2 años, en los cursos nuestros, que son de ciencias básicas, anatomía, embriología, histología, patología, etcétera, etcétera, la teoría y la práctica valían igual, 50-50. Y así era como se promediaba. En cambio, ahora han hecho esta distribución ponderada que es diferente, en la que la teoría tiene un 40% de valor ponderado y la práctica tiene un 60%. ¿Sí? Bien. Esto era básicamente lo que quería comentarles en relación al sílabo, ¿sí? Ya en otros momentos también podemos ir aclarando algunas dudas que vayan surgiendo de repente, ¿sí? No hay, no hay ningún problema. Bueno, voy a dejar de compartir. A ver, o ya dejé de compartir, no. Muy bien. Eh, Eso sería la sesión del día de hoy. Desde las 8 tenemos 1 hora y 40. Ha sido un poquito exhausto, un poquito largo, pero bueno, hay que acostumbrarse. Recuerden, hay que tener buen estado físico, buen estado mental para poder estudiar adecuadamente, ¿sí? Si no hubiese alguna pregunta o algún comentario, eso sería todo por el día de hoy. Listo, doctor. Gracias.
Tengo una pregunta respecto al sílabo, pero no sé si se la hago ahora o en el privado, Ujú. sobre Eh, los grupos de exposición. sí, sí. Los grupos de Eh, exposición, sí, dime, dime. ajá. No sé si van a ser los mismos integrantes que los Bien, de sí, sí, los lo grupos de mismo. práctica, Sí, sí, sí. porque tenemos grupos de 6 y de 8. Ujú. Sí, No sí, sé de con cuál preferencia son proceder. los mismos, Edu. ¿Sí? Pero ¿con cuál grupo se estaría trabajando en ese caso? ¿Cómo con cuál grupo? Tenemos en un mismo turno grupos de 6 y de 8. Ujú. Con todos los grupos. Si son de 6, serán de 6. Si son de 8, serán de 8. Pero, repito, el día de la exposición, todos los integrantes de un determinado grupo que han desarrollado un tema en específico deben de estar preparados para exponer. ¿Sí? Supongamos tu grupo. ¿De cuántos son? A veces uno es de De, 6, el otro es de 8, me dices, ¿no? Bueno, los que sí, estén es que ese día, dependiendo. los que estén ese Ah, día, ok, ok. ¿ya? Sí, 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 ok. sí. De acuerdo a las fechas, generalmente va a ser el jueves, ¿ya? Entonces ya anda viendo por ahí que el jueves tenemos el turno de 9, en donde hay 4 grupos, y el turno de 11 y el turno de 2, en donde hay 3. ¿Ya? Entonces, en base a esa forma en que nos hemos organizado, serían las exposiciones. Ya, no hay problema, vamos a ir conversando y aclarando cualquier duda que se vaya presentando. ¿Sí? No hay problema. Listo. Gracias, doctor. Muy bien, muchas gracias entonces por haber compartido este momento. Nos estamos viendo. Cuídense, por favor. Pasen unas bonitas fiestas de Semana Santa. ¿Sí? Muy bien. Nos vemos entonces. Cuídense.